hacer un raconto de un trabajo de investigación que se hizo hace algunos años. Y bueno, un poco contar cómo fue esa experiencia de este trabajo de investigación. En realidad, digamos, hubo que rearmarlo en el día de ayer, porque no... Este es un trabajo, digamos, compilado de trabajos para ser presentado de otra manera, no como una clase. Con lo cual tuvimos que reacomodar ayer un poco algunas cosas para que se pudiera ver en forma relativamente más dinámica. Es decir, pero bueno, vamos a contar un poco esa experiencia. Por lo que me decían que ustedes están o van a empezar a trabajar con un sector territorial relativamente importante. Y bueno, la cuestión es cómo hacer para traducir una serie de mapas, layers y cuestiones relativamente estáticas en algo dinámico. Lo que nosotros hicimos, que no sé si tienen también previsto ustedes, seguramente lo van a hacer, es que, digamos, sobre esta cuestión muy ordenada que se ve que son los mapas y las tendencias y todo eso, lo que hicimos es trabajar mucho con los actores del territorio. Eso ya no es tan sencillo, porque bueno, los actores tienen sus intereses, a veces son encontrados, me refiero entre los mismos actores. Y bueno, eso también le da una cierta dinámica al trabajo. De hecho, nosotros acá en la facultad recibimos a algunos de los actores y también arbitramos ciertas discusiones entre ellos, porque vinieron, por ejemplo, algunos de los dueños de la tierra, tierra de mucho valor, y también gente que se dedica a la compra y venta inmobiliaria. Bueno, y ahí fue una discusión interesante entre estos actores, pero en realidad el trabajo medio surge así, o sea, es muy difícil trazar una hipótesis de trabajo en el aire, ¿no? O la hace muy poco creíble, en el sentido que no trabaja o no reproduce las cuestiones que en la realidad están pasando. Entonces, esa es también una tarea interesante para poder establecer una hipótesis. En nuestro caso, también hay que decirlo, hubo dos trabajos previos que fueron financiados por la provincia. Uno es un trabajo que se llamó Habitar Mar del Plata, que debe haber algún ejemplar acá en la biblioteca, espero. Es un trabajo que lo pueden ver, y otro se llamó Habitar Necochea Quequén, que fueron las dos localidades con las cuales hicimos contacto a través del grupo de investigación de acá de la facultad, y nos pusimos en contacto con ambos municipios y bueno, hicimos un trabajo de diagnóstico y básicamente de reglamento de datos. O sea, fue de las primeras veces que aparecieron datos en este formato. De hecho, ayer recordaba que los primeros planos territoriales que hoy se ven en el Google, los tuvimos que comprar nosotros y costaban algo así como un poco más de $1000 cada uno. Entonces, bueno, estamos hablando de una especie de era paleontológica en esto, pero bueno, era así y teníamos que decidir a quién le comprábamos. Estaban en disputa, como siempre, los rusos y los franceses, creo. Nosotros le compramos a los rusos, no por una cuestión ideológica, sino porque eran más baratos y tenían mayor nivel de definición. Entonces, lo que hicimos, porque como siempre la investigación no tenía demasiados recursos, me refiero a la universidad, lo que hicimos es con esos trabajos de relación entre Estado y Estado, el dinero que pudimos obtener de eso lo usamos para comprar los mapas para hacer estos trabajos. Eso siempre en la universidad es así, o sea, tenés que rebuscártela entre los escasos recursos y, bueno, la imaginación que uno puede aplicar para hacer lo que realmente quiere hacer. Les decía, este trabajo que está un poco ahí graficado, el territorio que toma es bastante más extenso. Esta es
una recreación, digamos, artística, por así decirlo, no tiene ningún correlato con ninguna de las cuestiones de la realidad. Pero lo que sí nos dimos cuenta a partir de estos trabajos de investigación que hicimos sobre la ciudad, que había una zona muy interesante al sur de la ciudad, que bueno, nos pareció interesante para trabajar, en el sentido que tenía una presencia territorial fuerte, muy ligada a la historia y muy ligada a los sectores de poder. Entonces nos pareció que eso era un lugar interesante para trabajar. Y también nos pusimos en contacto con el municipio de Miramar. O sea, este mapa del Corredor Sur trabaja entre Mar del Plata y Miramar. Una cara es el mar y la otra cara es el Camino Viejo de Miramar. Ese es el alcance que tiene este trabajo, con lo cual, digamos, está tensionado entre estas dos ciudades, que son Mar del Plata y Miramar, y en general, digamos, las ciudades van creciendo sin demasiado orden, y sobre todo hacia las periferias se van desdibujando. Entonces, lo que nos pareció, digamos, por ahí interesante para rescatar es que los dos municipios se pusieran de acuerdo, que el encuentro entre ellos dos no sea el legaje de cada una de las ciudades, sino que sea lo que se llama un comité de cuenca, es decir, un acuerdo entre ambos municipios y ese territorio ser considerado como una cosa especial, es decir, que no llegue ahí, digamos, el crecimiento sin control de ambos municipios, sino que llegue a otra cosa, un acuerdo entre ambos y bueno, que tenga un programa especial. Entonces nosotros le propusimos a los municipios trabajar sobre eso, o sea, hacer una tarea que les permita a ellos trabajar como si fueran un comité de cuenca y bueno, entregar a ambas secretarías de medio ambiente en ese momento, entregar los resultados para que luego los municipios hicieran lo que consideraban pertinente. O sea, estas cosas, digamos, nunca, como están muy ligadas también a los vaivenes políticos, nunca duran demasiado, como muchas cosas, digamos. Pero en ese momento logramos trabajar, ya digo, con ambos municipios, con los secretarios de ambos municipios, secretarios del medio ambiente, porque bueno, ambos secretarios estaban ligados a la universidad. En el caso nuestro, de Mar del Plata, digo, estaba ligado justo al centro donde estábamos trabajando, que es el Centro de Investigaciones Ambientales, el arquitecto Roberto Fernández, y en el caso de Miramar, estaba también una persona ligada a la Facultad de Derecho, pero ligada a la universidad, con lo cual, digamos, el entendimiento de esa posibilidad de comité fue relativamente sencillo. Después sostenerlo eso es otra cosa, digamos, porque ya los secretarios dependen, digamos, de los intendentes, y cuando cambia, digamos, el intendente no siempre respeta lo hecho. Pero bueno, para nosotros no era una cuestión que trascendía, digamos, el interés político, en el sentido que nuestro compromiso no fue hacer un comité de cuenca que eso dure 100 años. O sea, nuestro compromiso fue hacer de eso un lugar de trabajo y que los resultados del trabajo sean utilizados por ambos municipios. Esa fue toda la intención y eso fue lo que hicimos. Por eso digo que si bien nuestra idea era formalizar un acuerdo, no depende de la universidad, sino depende de los actores reales que tienen que ver con ambos municipios. Bueno, vamos a ver ahora, la otra cosa que quería decir es que en general, digamos, cuando uno pretende trazar una hipótesis sobre un trabajo, bueno, tiene que tener algún conocimiento sobre el lugar, digamos. Y ese conocimiento no solamente lo dan la información que uno tiene, sino también lo da cierta voluntad, digamos, de transformación de los datos reales. O sea, si no, es muy difícil hacer una hipótesis. Lo que no significa siempre
digamos que las hipótesis son certeras, a veces uno se equivoca y bueno, es así la cuestión. Pero no se puede hacer sin ningún tipo de intención, o sea, si uno no tiene ningún tipo de intención o voluntad de modificar algo, digamos, en ese territorio, difícilmente se puede trazar una hipótesis. Pero en nuestro caso, yo digo, lo que nos ayudó fue un poco esos trabajos previos que hicimos sobre la ciudad y vimos que un lugar de interés era eso que llamamos después Corredor Sur. Corredor Sur es una denominación nuestra, es un invento en el sentido que no existe como tal, como unidad fiscal y como unidad administrativa. O sea, dijimos, ¿cómo se llama esto? Bueno, Corredor Sur y chao, le pusimos el nombre. No más. Por eso digo, a veces hay que aventurarse un poco a darle entidad a un trabajo, si no, si no es difícil de identificar. Podemos ver alguna... esto ya les decía, yo si me voy de acá no sirve, ¿no? No. Les decía que acá un poco están algunos antecedentes, digamos, quizás lo interesante es que, igual que ustedes, vamos a trabajar con esa cartografía digital, que ya digo, en ese momento era un trabajo de paleontología, o sea, hoy en día es mucho más sencillo trabajar sobre eso. En ese momento contamos con otros recursos. Este trabajo tiene 20 años, y 20 años en este momento son muchísimos. Igual hemos sido, digamos, cuando lo armamos ayer, digamos, hemos sido fieles en el sentido que dejamos las hipótesis tal cual las habíamos hecho, porque, digamos, es muy fácil jugar, digamos, con los resultados, digamos, con el partido del lunes ya en la mano, y es fácil poner los goles, digamos, pero en ese momento no sabíamos qué iba a pasar, y de todas maneras, digamos, las hipótesis no son tan disparatadas, así que las dejamos tal cual estaban. Lo que vamos a ver es hacer, nosotros, algunos de los que trabajamos ahí somos docentes de la historia, por lo cual, digamos, nos interesa eso como anclaje, territorial. Conocer la historia es realmente importante, nos parece a nosotros, para ver cuál es el devenir de ese territorio. Y bueno, así lo hicimos. Pasa a otro. Bueno, estos mapas que lo dicen demasiado así, digamos, son realmente importantes, porque acá está el origen de este trabajo y el origen, digamos, un poco de nuestra historia. No diría casi la historia argentina, pero bueno, al menos de la historia de este territorio, seguro. Acá a la izquierda aparece un mapa en el cual se delimita un cierto territorio que llega desde nuestra calle de Mar del Plata, calle Newbery, hasta el río Quequén de Necochea. Son 286.000 hectáreas, o sea, un terreno más que importante. Y ese terreno, ese territorio, lo cede una entidad que se llama la Sociedad Rural Argentina, el mismo nombre que nuestra actual sociedad rural. Y los personajes son los mismos. Y en realidad, parte del directorio de esa sociedad rural son, digamos, los dueños de estas tierras. Y el que era parte de esa sociedad era Rivadavia, quien hizo por enfiteusis la donación de estas 300.000 hectáreas. Con lo cual, digamos, la historia realmente a veces nos ayuda a comprender, digamos, cómo se dan los procesos territoriales y quiénes son los que realmente están atrás de estas decisiones territoriales, pero políticas. La otra cosa que vemos también, y después lo vamos a ver en algún mapa, es cómo, a diferencia de lo que uno piensa, que en general, digamos, las decisiones se toman en el municipio y luego se irradian hacia el territorio, en este caso en particular, en algunos casos funciona distinto, o sea, desde el territorio se deciden cuáles son los enclaves o las direcciones que va a tomar el municipio. O sea, cuando uno tiene un territorio con tanta presencia y poder territorial,
a veces manda sobre el municipio. Y eso también era algo que desconocíamos, pero bueno, lo fuimos entendiendo. El otro mapa, digamos, muestra la misma situación con algunos años de diferencia. Aquel es del 37 y este creo que es del 22, o sea, cuando efectivamente Rivadavia cede por enfrentarse a este territorio, a esos dueños, digamos, ¿no? Que habían sido otorgados, digamos, por las distintas campañas, básicamente las campañas del desierto, y luego se produce esa primera división, digamos, entre los dueños de la tierra y los gobernantes. O sea, esta misma gente fue la que hizo el intento de derrocamiento a Rosas, y Rosas en retribución, cuando falló ese intento, les confiscó todas las tierras. Por lo cual, digamos, esta cuestión tan en boga que se llama la grieta o algo parecido, tiene unos cuantos años, al menos si uno lo pone a escala territorial y a escala política. O sea, los mismos actores, digamos, vienen excavando esta grieta hace tiempo, con lo cual, digamos, cuando dice, bueno, allanemos, no es tan fácil. O sea, me parece bien la voluntad política de allanar, pero acá estamos hablando de dueños de tierra contra gobernantes, y gobernantes que cuando logran triunfar se les quedan con los campos, con lo cual, digamos, no es tan sencilla nuestra historia. Pasa otro. Bueno, acá está contado, ya digo, este tiene formato libro, digamos, pero bueno, está un poco contado cómo fue este asunto, ¿no? Acá muestra esa que decía, la Sociedad Rural Argentina, una empresa que contaba entre sus miembros a Rivadavia, que fue el que hizo la ley. En el 22 hizo la ley, les dio la tierra a todos estos personajes, los conocidos, ¿no? Ezeiza, Otamendi, Garrico, que fueron los que en el 39 intentaron derrocar a Rosas. Y Rosas, que, bueno, tenía lo suyo también, cuando triunfó le sacó todos los campos. Que eso también duró algunos años, hasta que fue en Caseros derrotado Rosas, fueron devueltos esos campos y así siguieron. O sea, hoy en día siguen siendo esos mismos que triunfaron en Caseros, ¿no? Pero bueno, esto espacializa un poco la historia, sino digamos, pareciera que se trata de una disputa entre familias, y en realidad son familias con territorios, y eso es lo que, bueno, intentamos mostrar acá. Pasa otra. Bueno, acá sí está la parte más, como más jugosa territorial y también de poder en este corredor sur. Acá muestra un poco, esta es la calle, es la calle Ñuble de nuestra ciudad, y este es el arroyo de las Brujitas. Toda esta extensión de tierra era propiedad de los Martínez Dios, ¿está bien? 25.000 hectáreas o algo así. Con lo cual, digamos, gran parte del corredor sur se juega en este territorio, o sea, propiedad de una familia que realmente tuvo altísima incidencia sobre lo que fue no solamente ese territorio, sino la ciudad de Mar del Plata, y claramente también la ciudad de Miramar. O sea, pensaron algunas cuestiones desde el territorio que el municipio no siempre acompañaba. Entonces, el mapa de la derecha está mostrado, digamos, según cartografía original, ensamblados dos mapas, el alcance del corredor sur, que como ven ustedes, la ciudad de Miramar está al sur de ese territorio, y la ciudad de Mar del Plata al norte, y el camino viejo de Miramar, que es uno de los límites. El campo de los Martínez Dios excede ese territorio ese límite del corredor sur, y realmente fue, bueno, tuvo mucha incidencia en lo que fueron las decisiones territoriales, sobre todo a escala municipal y a escala provincial. Tuvo mucho peso estos campos, digamos,
con estos propietarios, que naturalmente eran parte de la sociedad rural argentina. Este campo, esta estancia de los Martínez Dios, de alguna manera pensó por primera vez cómo trabajar con este territorio sin depender en términos de infraestructura de Mar del Plata. O sea, pensaron en una especie de camino de circunvalación que lo llevara directamente a sus campos, cosa que, digamos, más de 100 años después también se pensó a nivel provincial. Inclusive hay una traza del camino de circunvalación que no ha tenido demasiado éxito, pero bueno, es una forma de pensar el territorio sin usar directamente la ciudad de Mar del Plata, y para ello crear un pueblo, el pueblo de Chapadmalal, que era el mismo nombre que la estancia. La estancia se llamaba Chapadmalal, y así crear un pueblo que estaba ligado directamente conectado directamente con el casco de la estancia, y así, digamos, eximirse de tener que pasar por Mar del Plata, cosa que, bueno, hoy en día está pasando bastante. Lo hacen distintos actores, es decir, que van directamente a algún sector, digamos, de este corredor sur, sin tener dependencia con la ciudad de Mar del Plata. Y eso, digamos, no solamente lo hacen quienes están ligados a la tenencia de la tierra, lo hacen también los surfistas, para decir algunos personajes que, digamos, que utilizan ese camino, digamos, de circunvalación y van directamente a la zona donde les interesa, con lo cual, digamos, es algo que está bueno, bastante ligado a esa idea que tuvieron hace más de 150 años estos personajes que pensaron en el corredor sur. Dale. Bueno, naturalmente que nosotros trabajamos con datos del INDEC, digamos, y bueno, así pudimos espacializar algunos de estos datos, y vemos que el corredor en general, digamos, tenía o tiene muy baja densidad, digamos, solamente los lugares vinculados a las cercanías de la ciudad, en este caso de Mar del Plata, tenían algún nivel, digamos, de densidad de población, y el resto estaba relativamente vacío. Lo que sí era un territorio de muchísimas oportunidades, en el sentido que no solamente los campos son muy buenos, sino también geográficamente y paisajísticamente, digamos, tienen un altísimo valor. Entonces, eso es lo que nos pareció que era interesante, digamos, de esta cuestión. En un momento, digamos, las dos cabeceras, digamos, de este corredor, que son Miramar y Mar del Plata, estuvieron, digamos, limitadas por campos de golf, gigantescos campos de golf, que todavía siguen existiendo, de un diseño realmente muy interesante. O sea, tenían en ese momento escala a nivel mundial. Eran de los campos más grandes y mejores de golf del mundo. Entonces, eso también le da una característica bueno, a este territorio, ¿no? de igualdad, digamos, ¿no? Pasar. Este mapa no se ve muy bueno, pero es un dibujo que hizo el municipio cuando pensó que este territorio podía ser, este corredor podía ser una atracción turística. Entonces está el Camino Viejo Miramar, pero lo iban a pavimentar, de hecho algo se hizo, y también, digamos, utilizar bueno, esa zona como una especie de recorrido turístico, pero ya esta vez pensado desde el municipio. Y este es un dibujo bastante malo, que mostraba ese recorrido. Pasamos. Bueno, acá tenemos digamos, hogares y respecto a la tenencia de la tierra. Como ven ustedes, digamos, todo ese territorio, salvo la estancia de los Martínez Dios, tenía, digamos, escaso valor administrativo, en el sentido de que las tenencias nunca fueron muy firmes, con lo cual, digamos, cualquier trabajo de expropiación hubiera sido posible, y de hecho lo fue posible.
vamos a ver más adelante que el gobierno peronista del 45 expropia gran parte de ese territorio, sobre todo en la desembocadura del arroyo de Chapadmalal y del mar. Y bueno, así tienen durante unos cuantos años ese territorio respetado bajo ese formato. Luego, en los 70 del siglo pasado, la Suprema Corte les devuelve los territorios que hoy en día, digamos, son los territorios que tienen los Peralta Ramos. Bueno, acá un poco más de esta historia, digamos, en este caso, bueno, cantidad y porcentaje de hogares con jefes de familia, digamos, de escasos recursos. Como ven, gran parte del territorio fue así. A diferencia de lo que eran los campos de los Martínez Dios, que realmente eran, bueno, también un lugar de atracción a nivel mundial. O sea, eran campos que tenían no solamente un valor económico así, sino una especie de perspectiva de lo que podía ser un desarrollo agrícola y ganadero. Bueno, este personaje, digamos, fue educado de chico, fue a estudiar a Londres, después completó sus estudios en París, y después vino para acá, donde trabajó durante muchos años. Y bueno, esa idea, digamos, de lo que era el territorio a nivel internacional es lo que lo llevó también a pensar de que estos campos podían ser algún tipo de acuerdo a nivel internacional, digamos, eximiéndolo de tener que pedir permiso a la ciudad de Mar del Plata. Y así fue pensado este territorio. Bueno, hicimos después una caracterización, digamos, en 4 periodos de la historia, digamos, cómo fue dándose este territorio. Y en realidad, probablemente lo que más les interesa a ustedes es, bueno, cuáles son los escenarios por los cuales efectivamente trabajamos. Así que, si querés pasar, porque acá seguimos mostrando, digamos, distintos ocupación y densidad de ese territorio. Bueno, acá vamos a ver las 4 hipótesis con las cuales trabajamos. Como les decía, las hipótesis siguen siendo, digamos, no han sido tocadas, son las con las cuales trabajamos. Y, bueno, como siempre, digamos, en 4 algunas aciertan y algunas efectivamente no han tenido mucho sentido. Pero la primera hipótesis con la cual trabajamos es que ese territorio podía ser, podía tener, digamos, una ampliación en términos urbano-territoriales de acuerdo a un programa que tenía que ver en principio con el mejoramiento de la Ruta 11, luego con intensificar, digamos, los sectores de equipamiento de baja densidad, cosa que no pasó en el territorio, pero bueno, hubiera sido factible pensar que los terrenos ligados a la costa, entre la costa y el campo, podrían haberse dado esos lugares de recreación y expansión de baja densidad. Digamos, no solamente los municipios no lo promovieron, sino los dueños de la tierra tampoco. Entonces, digamos, se hace difícil hacer efectiva esa voluntad. Y en este caso, todo lo indicado en ese color medio rojizo, era la idea de, bueno, hacer una espalda agrícola productiva, digamos, de baja densidad, cuestión que de alguna manera ha pasado en ese territorio. O sea, hay instalaciones de cosechas o digamos así, de plantaciones de alguna manera puntuales y de alto valor, y eso sí pasó en el territorio. Con lo cual, digamos, de las hipótesis lo que a veces pasa es que, digamos, no se ven exactamente como han sido planteadas, sino se dan mezclas de esto. Pasa otro.
Bueno, esta es otra hipótesis con la cual trabajamos. Siempre en todas las hipótesis el camino, digamos, costero tendría que ser mejorado, seguramente. Digamos, tiene la idea de, bueno, naturalmente el camino viejo de Miramar debería ser pavimentado. La otra cuestión que tenía es una red, digamos, de enlaces internos entre el camino viejo y la costa. Eso también tenía, digamos, como idea potenciar el encuentro entre lo productivo y lo turístico. La otra idea en este trabajo era hacer centros de control y servicios. Entonces, estos deben estar naturalmente a cargo de la provincia o los municipios. Eso tampoco pasó, digamos, pero no está mal pensar que el territorio puede tener centros de servicios provinciales o municipales, de servicios para la gente, digamos. Pero bueno, algún trabajo hizo la provincia, pero en realidad no fueron puestos fijos, sino móviles de atención, los que ya fueron, digamos,